¿Qué pasaría si una generación entera decidiera que las normas y los valores de la sociedad en la que vive ya no representan su forma de pensar? Esta pregunta nos permite acercarnos al concepto de contracultura. Cuando hablamos de contracultura, normalmente pensamos en los jóvenes de los años 60, en los hippies, en el rock o en las protestas sociales. Sin embargo, para Víctor Peñuela, la contracultura es un fenómeno mucho más profundo. En su texto Contracultura y Underground, publicado en 1997, Peñuela analiza cómo determinados grupos y pensamientos han cuestionado históricamente los valores establecidos y han buscado otras formas de entender la vida. Pero entonces, ¿qué es realmente la contracultura? Para entender la contracultura primero tenemos que entender qué es la cultura. La cultura está formada por las ideas, valores, costumbres, comportamientos y formas de relacionarnos que compartimos dentro de una sociedad. A través de ella aprendemos que se considera normal, correcto o deseable. Pero el problema aparece cuando algunas personas comienzan a cuestionar esas ideas. ¿Por qué tenemos que vivir de esta manera? ¿Por qué debemos aceptar determinados valores? ¿Quién decide qué es lo normal? Es precisamente aquí donde aparece la contracultura. La contracultura puede entenderse como una respuesta crítica frente a determinados aspectos de la cultura dominante. No significa simplemente hacer lo contrario de lo que hacen los demás. Se trata de cuestionar los valores establecidos y proponer otras posibilidades. Por eso, la contracultura puede convertirse en una herramienta para preguntarnos si las formas de vida que hemos heredado son realmente las únicas posibles. Uno de los conceptos importantes que presenta Peñuela es el de las antiéticas. Para explicar este concepto, el autor retoma una idea de Victoria Camps. Las antiéticas aparecen cuando un pensamiento identifica que existe un problema profundo en la manera en que está organizada la sociedad y, en lugar de limitarse a aceptarlo, intenta cuestionarlo y transformarlo. Peñuela relaciona esta tradición con pensadores como Spinoza, Nietzsche y Marx. Aunque cada uno de ellos tiene ideas muy diferentes, existe algo que los conecta: la crítica a aquello que se presenta como establecido o incuestionable. Por ejemplo, Marx cuestionó las relaciones económicas y sociales de su época. Nietzsche cuestionó valores morales que consideraba heredados y problemáticos. Y Spinoza desarrolló una filosofía que también cuestionaba muchas concepciones tradicionales de su tiempo. Por lo tanto, podemos entender las antiéticas como una forma de pensamiento que no se conforma con aceptar la realidad tal como está. Y esto nos lleva directamente al concepto de underground. La palabra underground significa literalmente subterráneo. Pero Peñuela utiliza este término de una manera mucho más amplia. El underground representa una corriente que se desarrolla de manera paralela a la cultura dominante. Es decir, mientras una sociedad avanza siguiendo determinadas ideas, valores y formas de organización, existen personas y grupos que desarrollan otras maneras de pensar y vivir. Por eso, el underground no necesariamente busca convertirse inmediatamente en la cultura dominante. Puede existir al margen de ella. Esto es importante porque nos permite entender que la contracultura no aparece de la nada. Según Peñuela, podemos encontrar antecedentes de esta actitud crítica a lo largo de la historia. Son diferentes momentos y pensamientos que, de una manera u otra, cuestionan aquello que la sociedad considera establecido. Por eso podemos pensar en el underground como una especie de corriente que permanece debajo de la cultura dominante, pero que en determinados momentos puede hacerse visible y tener una gran influencia. Uno de los momentos más importantes para entender el concepto moderno de contracultura son los años 60. Durante esta época surgieron diferentes movimientos juveniles que comenzaron a cuestionar aspectos fundamentales de la sociedad. Los jóvenes criticaban las formas tradicionales de autoridad, las normas sociales, las guerras y determinadas formas de consumo y de vida. Uno de los ejemplos más conocidos fue el movimiento hippie. Los hippies defendían formas alternativas de relacionarse con la sociedad y cuestionaban valores asociados al consumismo, la autoridad y las estructuras tradicionales. La música también tuvo un papel fundamental. El rock se convirtió en una forma de expresión para muchos jóvenes y permitió transmitir ideas, inconformidades y nuevas maneras de entender la libertad. De esta manera, la contracultura no se expresó únicamente mediante discursos políticos o filosóficos. También apareció en la música, en la ropa, en el arte, en las relaciones sociales y en las formas de vivir. La cultura cotidiana se convirtió en un espacio para expresar el rechazo y construir una identidad diferente.
Pero aquí aparece una pregunta importante. ¿Contra qué estaba realmente la contracultura? No se trataba simplemente de estar en contra de todo. La crítica estaba dirigida hacia determinados valores y estructuras que eran considerados dominantes. Entre ellos encontramos el consumismo, la conformidad social, algunas formas tradicionales de autoridad y la idea de que solamente existe una manera correcta de vivir. La contracultura planteaba que era posible construir otras formas de identidad y de relación con los demás. Y esto es importante porque nos permite diferenciar la contracultura de una simple rebeldía. Rebelarse puede significar rechazar una norma. La contracultura, en cambio, implica además cuestionar esa norma y plantear una alternativa. Ahora podemos preguntarnos: ¿la contracultura desapareció después de los años 60? Probablemente no. Las formas de contracultura han cambiado porque también ha cambiado la sociedad. Actualmente podemos encontrar expresiones contraculturales en diferentes movimientos artísticos, musicales y sociales. También podemos encontrarlas en comunidades que cuestionan las formas tradicionales de consumo, las normas sociales o las maneras convencionales de entender la identidad y la sociedad. Sin embargo, existe una paradoja. Una expresión que originalmente era contracultural puede terminar siendo aceptada por la cultura dominante. Lo que alguna vez fue considerado extraño o rebelde puede convertirse posteriormente en una moda, un producto o una tendencia. Esto demuestra que la relación entre cultura y contracultura no es estática. Las dos pueden influenciarse y transformarse mutuamente. Entonces, ¿qué podemos aprender de la contracultura? El texto de Víctor Peñuela nos muestra que cuestionar la cultura dominante no significa necesariamente rechazar toda la sociedad. Significa tener la capacidad de preguntarnos por qué pensamos, actuamos y vivimos de determinada manera. La contracultura representa esa posibilidad de mirar la realidad desde otro punto de vista. Y esto tiene una relación directa con el humanismo y la cultura ciudadana. Una sociedad necesita personas capaces de pensar críticamente, de cuestionar aquello que consideran injusto y de imaginar nuevas posibilidades. Porque una cultura no es algo completamente terminado. También puede cambiar cuando las personas se atreven a preguntarse: ¿y si pudiéramos vivir de otra manera? Tal vez esa sea la pregunta fundamental que nos deja la contracultura.